Es viernes de Horizonte a Debate y vamos a platicar sobre las generaciones X, la Z, los millennials, los baby boomers, cómo se desarrollan en estos tiempos, cómo nos comunicamos entre todos, qué retos tenemos entre generaciones, y para ello nos acompaña en el estudio la maestra Claudia Aruñada. Ella es académica de tiempo de investigadora e investigadora del Departamento de Estudios Empresariales. Muchas gracias, maestra. Un placer, gracias. gracias por la invitación. Y también le damos la bienvenida a Omar Estrada, sociólogo y CEO de Evidence Labs, una agencia de investigación de mercado. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros. Encantado, gracias por la invitación. Bien, a ver, ¿cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué se nos llama generación baby boomers? ¿Por qué la X? ¿Por qué la Z? ¿Por qué? ¿Y qué viene? ¿Qué es lo que está ahorita? ¿Por dónde comenzamos, por favor, maestro? Bueno, a mí con lo que me gustaría empezar, y creo que es un punto importante que la audiencia debe tomar en cuenta cuando se habla de generaciones, ¿por qué se hacen estas estructuras de cohortes generacionales? Primero, no es una cosa nueva, existe desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, y lo que se trataba era de entender, más bien como de cientificar, por alguna manera, la forma en la que las sociedades se estaban organizando. En 1873, Émile Litre trató de entender si realmente solamente formábamos parte de una generación cuando éramos padres, hijos, abuelos, y luego vio que en realidad funcionaba mejor entendiendo por espacios y contextos en los que la gente nacía, Correcto. que tenían características similares. Y luego en los 20s, Karl Mannheim vuelve a retomar el tema para tratar de entender sobre todo lo que había pasado en la Primera Guerra, entender varios fenómenos sociales que estaban afectando a grupos de personas que habían nacido en espacios similares, y se dio cuenta que no solamente tenía que ver el contexto histórico, sino el trauma. En el 91 es cuando empiezan estas etiquetas, cuando se empieza a llamar boomers, se empiezan a llamar X, se empiezan a llamar millennials todavía. O Y. Y aquí también se utiliza, ahora mi colega Omar no nos dejará mentir, Sí. Se utilizan para segmentación de mercado principalmente. No, bueno, claro. Y además ellos establecen lo que conocemos como la tabla periódica de las generaciones, en donde hay arquetipos cíclicos. ¿Qué es eso? Arquetipos cíclicos es como características como el horóscopo de la segmentación. Correcto. Es decir, tú naciste en determinadas fechas que algunos las cuadran en 15 años, A otros ver, las aquí cuadran más tenemos amplias. Claudio, Omar. Los baby boomers, de 1946 a 1964. Correcto. Más o menos. Generación X, quienes nacieron de 1965 a 1980. Sí. Los millennials, de 1981 a 1996, los nacidos. Más o menos, ¿sí? ¿Vamos bien? Generación Z, 1997 al 2012. Sí, Y la que tenemos ahora mismo, los alfa. Alfa. la generación Alfa, 2013 al presente. Y ahí hay Correcto. una cosa chistosa porque también, incluso como en los horóscopos, de pronto no se ponen de acuerdo exactamente con las fechas. O sea, hay Pero gente, sí de las características. sí Déjame ir y con no. Omar. Adelante. Sí, las fronteras generacionales, por lo regular, hoy las podemos entender de una manera mucho más coloquial o más fácil de entender, como los contextos situacionales con los que creció la gente y que la está viviendo están representando esas significancias de sus fronteras. Tanto los amados y a veces odiados millennials, que esa fue una generación que terminó rompiéndonos, que nos terminó haciendo que volviéramos a ver a los jóvenes de una forma distinta, como no se había volteado a ver en las décadas de los 60. De acuerdo. O los 70. Y por eso es que fueron tan amados y tan odiados. O Nosotros, incomprendidos, ¿no? o incomprendidos. En realidad es eso, ¿no? Ese es lo que podemos decir, Héctor. Y Claudia, porque parte de esto que generó cuando aparecieron los millennials, incluso en las fuentes laborales, si recordarán, era el tema de, estos son como la generación de cristal, pero en realidad, fíjense, nosotros llevamos más o menos 15 años haciendo antropología de generaciones. Y una cosa que a mí me respondió una millennials, entre millennials y centennials está en esa fronterita, ¿no? Que también de repente las fronteras entre generaciones pues se diluyen. O sea, yo parezco centennial, pero en realidad soy una generación X. Muy bien, muy bien. Pero en realidad, algo que me decía, a ver, nos dicen generación de cristal, pero ustedes son generación de cemento.
¿De qué? Cemento. ¿Cómo? Porque son rígidos. Las Ah, generaciones que ¿qué nos tal? anteceden son generaciones Y en ese momento rígidas. despedido, ¿no? ¿Qué? Sí, no, pero tiene mucho sentido, Héctor, porque esto se vuelve un tema también, a veces así, de intolerancias cuando marcamos los límites entre generaciones. Pareciera que son más etiquetas que muchas veces estigman De acuerdo. y no generan como una manera de comprendernos mejor como sociedad. Importantísimo lo que acabas de mencionar, Omar. Adelante, Claudia. Y justo aquí retomo lo que dice muy acertadamente Omar. Creo que la gente tiene que tener mucho cuidado con algo que en la academia conocemos como universalización. Esto es asumir que porque una persona nace en estos tiempos o forma parte de estas generaciones, automáticamente se convierte en esto. Porque hay que tomar en cuenta que de entrada todas estas estructuras y estas etiquetas vienen del norte global. ¿Ah, sí? O sea, las estamos heredando de Europa, de Estados Unidos, y de ahí ya empezamos a tener pequeñas peculiaridades porque no se están considerando los contextos específicos. O sea, no lo que sucede en Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo con los boomers precisamente. Sí. Los boomers en Estados Unidos estaban viviendo la época hippie, estaban viviendo muchos cambios económicos y en España estaban viviendo la dictadura de Franco. Correcto. Y eran pues de las mismas épocas generacionales. Pero realidades distintas. Exactamente. E incluso acá no va a ser lo mismo un chico de la generación Z que vive en Monterrey que uno que vive en Ecatepec. De acuerdísimo. ¿De acuerdo? Ahora que hablaba sobre la generación Z, tenemos un movimiento social que se autodenomina generación Z. Recuerdo las palabras de la presidenta en esta semana. Mencionaba que en esta movilización del fin de semana pues no acudieron jóvenes de la generación Z, en fin. Pero el punto es, se ha usado políticamente ese estigma o esa división social de las generaciones para atraer votos, atraer adeptos, para movilizar a la gente. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos por ver? ¿Cómo lo observan? Yo diría que son dos cosas. Primero, sí hay que entender cómo este cambio generacional va a representar hoy una forma de entender el mundo en el que estamos viviendo en este momento y desde hace unos años. Esta generación es una generación que viene ¿A cuál te refieres? A la generación Z, la a Z, la generación que es Centennials. De 1997 a 2012, de 13 a 28 años, características, redes sociales, movilidad constante y cambio, interesados por el cambio climático. Solamente para ir como en el contexto. Y justamente yo le agrego más cosas al contexto. En esto que hemos estudiado, es una generación, es una primera generación que está siendo, que va a levantar la voz. No es la primera vez que lo vamos a ver. Yo creo que ya es una manifestación para salir a la vida pública, porque es la primera generación que nos puede reclamar a las generaciones que les antecedemos, que les hemos heredado un mundo, lo detectamos de tres formas: devastado, un mundo que está realmente destruido, sí, y además donde también se habla de la desaparición. Son las 3Ds que ellos están enarbolando. Detrás no solamente es una marcha, y no solamente es ver a los chicos en una marcha. Yo creo que los que fuimos acompañando a nuestros hijos, acompañando a los más jóvenes, eran también una expresión del dolor, pero ellos están representando algo que es un mundo heredado que está devastado. Esa es como la justificación política que tiene la generación. Y lo agrego con algo más: sus referentes de esta generación, con los que crecieron, son referentes que enarbolan la justicia. De acuerdo. Y les pongo yo un ejemplo de uno de los referentes ideológicos que yo detecté hace unos años de esta generación, que tiene que ver con la protagonista de esta serie de los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen, que es una mujer joven que está en un mundo devastado, en un mundo destruido, en un mundo con impacto ambiental, donde la familia está separada y ella lucha por su familia. Entonces, estos chicos crecieron viendo estos referentes. A eso que te refieres, Omar, este es un fenómeno global. Global. Estos intereses y estas demandas son a nivel global. Lo mismo Sí. que tú comenzabas, Claudia. Lo mismo le puede interesar a los jóvenes de la generación Z de Ecatepec que a los de Monterrey. ¿Sí? Así estamos viéndolo. De Indonesia, de Alemania. África, sí. ¿Son intereses globales? Son intereses globales, aunque también hay ciertas particularidades a tomar en cuenta y que también valdría la pena explorar. A ver.
es una generación, todas las generaciones tienen sus paradojas en sí, pero la generación Z es particularmente paradójica porque es la generación de la creación del lenguaje incluyente y al mismo tiempo la generación que está tratando de regresar al conservadurismo. Ah, interesante. ¿Y por qué está tratando de regresar al conservadurismo? Precisamente por lo que decía Omar. O sea, estamos en un mundo caótico, distópico, si me lo permiten. Entonces, es el retorno a lo seguro, el retorno a la estructura, la romantización y la idealización de lo que sucedió. O sea, siempre se habla de que el pasado siempre fue mejor, pero en este caso estamos hablando de una generación completamente digitalizada. O sea, ellos ya no son como nosotros los millennials que tuvimos como toda la cadenita de la tecnología. Ellos entraron de lleno a la Tú eres tecnología. Yo soy millennial. A toda honra, muy bien. A toda honra, pues sí. Y además, es muy chistoso lo que decía Omar hace rato, en donde ya lo usan como términos peyorativos. Sí, caray. Es muy chistoso que sigan diciendo que los millennials somos de cristal. Ya tenemos 40 años, o sea, ya Sí, la vida transcurre. Ya duele la rodilla. Ya, Sí, sí. Exacto, ya, pues igual que los demás. A ver, déjame preguntarles algo. Interesante lo que viene con la generación Z para no perderlo de vista, en donde pudiéramos creer que solamente es un tema regional o de las necesidades de una sociedad como la mexicana, pero no es así. Interesante el punto. Déjeme ir más adelante con el caso de la generación Alfa, quien los nacidos y las nacidas del 2013 al presente, de 0 a 12 años, ahora tendrán 13, 14 años quizá. Los niños iPad. Los niños iPad, es decir, las características de ellos, inteligencia artificial ya en el uso desde los primeros años de nacido o nacida, la pandemia de COVID-19, ¿son los hijos de la pandemia? Sí, una parte, Algunos. coeducados y además los hitos de las relaciones sociales entre las juventudes y las infancias está marcada por una pantalla. Claro. Marcada. Marcada por una pantalla. Marcada y ya no les vamos a quitar la pantalla. La pantalla ya será parte de ellos. Puede ser de ellos. desafortunadamente parte de ellos. Así es. Pero el tema es que ellos crecieron en el vínculo, o sea, los vínculos que uno va construyendo cuando va generando esas características de individualidad es cuando estás en la primaria y en la secundaria y en la prepa. Imagínate que ellos tuvieron sus momentositos de cambiar de kinder a primaria o de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, haciendo una graduación solamente saludándose, abrazándose detrás del cuadrito. Entonces, esto genera una ruptura, hoy ¿qué podemos encontrar con esta generación? Yo creo que son dos sorpresas. Está poco estudiada todavía. Por un lado, una gente dependiente de la pantalla, o esta generación, pero por el otro lado, hay un gran vacío, que es el contacto social, los valores previos, predigitales. Sí, claro. Totalmente. Entonces hay es una generación necesitada de la naturaleza. Y eso va a voltear a generar servicios, productos, o ellos mismos hacer actividades, ingeniarse actividades para tener contacto con el humano, con mi amigo, con mi amiga. Hablar, comunicarse, y el espacio público va a generar una gran demanda y yo creo que ellos van a abrir esta conversación para que el espacio público, para que los parques o para que antes en la generación millennials el espacio público se privatizó en los centros comerciales. Correcto. Ellos ya no van a querer ir a los centros comerciales, van a querer espacios públicos para interactuar. Abiertos, los parques, los jardines. Los jardines. Interesante el punto. A ver, nos queda un minuto. Es fascinante el tema para ir entendiéndolo. Esperamos que para nuestras audiencias también, para ir entendiendo también dónde estamos. Su perspectiva en 45 segundos de lo que va a ocurrir en 10 años con la interacción de todos. De todas las edades, de quienes nacimos, baby boomers, generación X, millennials, generación Z y la generación alfa. Yo tengo una metáfora que me gusta referirla, las sobremesas de la comida familiar en domingo. Ahí convivimos hoy 7 generaciones. El abuelo, el bisabuelo con los nietos. ¿Y sí convivimos? ¿O tenemos que obligar a los chicos a que dejen las tabletas aún para con que las nos presten tabletas atención? hay Porque una prestan atención a riqueza los cultural abuelos. y de ideas. Ojo, los abuelos con estas nuevas generaciones son fascinantes. Sí, coincido totalmente con Omar. A pesar de las pantallas, o sea, sí hay un acercamiento precisamente de los alfa, de los late centennials, o sea, ya los más chicos, chiquitos, más jóvenes, sí. más pegados a los alfa y de los alfa, a las generaciones de los abuelos. Por eso,
precisamente regresar a tratar de entender qué sucedía en el siglo XX, a las crinolinas, al rock and roll, a romantizar el fenómeno tradwife que se volvió muy famoso en las redes sociales. O sea, sí hay un acercamiento, pero también hay puntos de ruptura muy importantes. En el aula los vivimos todos los días. Omar Estrada, Claudia Aruñada, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Seguiremos platicando del tema, ¿no? Por favor. Muy bien. A la orden. Muchas gracias a los dos. Hemos aprendido mucho en estos minutos.